Hermanos, que el Señor les bendiga. La última vez que me tocó predicar, creo que fue el último domingo que tuvimos sin aire acondicionado. Y se siente muy diferente estar aquí arriba con aire acondicionado en la instalación. Vamos a orar para entonces dar inicio a la palabra de hoy. Padre bueno, digno tú de toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la magnificencia. Delante de ti estamos, Señor, queremos escucharte hablar. Te pido, Señor, que así como abriste el corazón de Lidia para escuchar las palabras que Pablo predicaba, tú abras hoy todos nuestros corazones para escuchar tu voz, Señor, para ser guiados por tu palabra, que no sea yo hablando, Señor, sino tú, que aún yo que voy a predicar pueda ser edificado, Señor, por tu palabra. Guíanos, dirígenos, háganos, Señor, tierra fértil hoy, donde la semilla de tu palabra, de tu evangelio, caiga y crezca y dé fruto al 100%. Gloria a tu nombre eternamente y para siempre, Padre bueno. Amén y amén. La semana pasada el pastor comenzó una serie de sermones bajo el título Importancia y función de la palabra de Dios en la vida del creyente y de la iglesia. Y haciendo un resumen rápido de lo que él predicó, vimos distintos símbolos que están presentes en la palabra de Dios que representan a la misma palabra. Dice que se representa como agua que purifica, como leche espiritual que nutre, como una lumbrera que guía. La palabra de Dios es martillo, es fuego, entre otros. También reflexionamos sobre la naturaleza de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es perfecta y completa, que la palabra de Dios es fiel en todo tiempo, es recta como su carácter, es pura y limpia, es verdadera y es justa. Nos confronta, revela nuestros errores y pecados ocultos, nos preserva de la soberbia y nos impulsa a vivir en integridad. Entonces, como parte de esa serie de sermones, hoy me corresponde tener la segunda parte y lo voy a hacer hablando bajo el siguiente título: La voz de Dios escrita. Y mi propósito de hoy es demostrar que Dios ha hablado, que Él se ha asegurado que su palabra que Él ha hablado la tengamos escrita hoy y que aún hoy nos sigue hablando a través de lo que ya ha dicho y de lo que está escrito. Y lo quiero ir haciendo desde diferentes puntos. Y el primer punto es la voz de Dios en la creación. Y no voy a tener un texto y a partir de ahí voy a tener todo el sermón, sino que voy a ir mencionando diferentes textos. Y el primero es Génesis capítulo 1, que fue leído ahorita, donde todos sabemos que ahí vemos a Dios creando todo lo que existe. Dios en el principio habló, su voz fue escuchada, su voz fue oída y la luz y las tinieblas existieron. Volvió a oírse su voz y los cielos comenzaron a existir. Dios ordenó por medio de su voz a lo que había sido creado para que se muevan las aguas y existiera lo seco. Y a través de su voz siguió ordenando para que de la tierra salieran árboles, plantas de diferentes especies, de diferentes tipos. Siguió hablando para que también existieran las millones de lumbreras que tenemos en la expansión de los cielos, en la expansión del espacio, para que de las aguas surgieran los diferentes seres marinos que conocemos hoy.
y de la tierra diferentes animales. Dios en el principio habló, expuso su voz, ordenó y fue hecho. Entonces, la creación podemos verla entonces subdividido en 3 puntos más. El primero es, Dios dio orden a las cosas que habían sido creadas para que siguieran creando. Lo voy a hacer de lo último a lo primero. Tenemos que Dios creó los cielos y las tierras con orden de su voz, que Él creó los mares, que Él creó la tierra, y Él ordenó a ese ser inanimado que Él había creado por orden de su voz. Él volvió a hablarle y la tierra escuchó, los mares escucharon. Él dijo, aguas, sepárense y descúbranse lo seco. Y las aguas, sin tener vida, sin tener conciencia, sin tener pensamiento, obedecieron la voz de Dios y se descubrió lo seco. Él volvió a mandar esas aguas y dijo, produzcan seres vivientes, los diferentes seres marinos según su especie, y esas aguas, sin entendimiento, obedecieron. Obedeció la tierra cuando Él le dijo, produce hierba y árboles según especies, y ese ser inanimado que es la tierra, produjo lo que la voz le ordenó. El segundo punto es que cuando la voz de Dios fue pronunciada, hasta lo inexistente tuvo que comenzar a existir. Cuando la voz de Dios fue pronunciada, hasta lo inexistente tuvo que comenzar a existir. Aún lo que no estaba, obedeció. Dice que en el principio la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y el Señor ordenó a la luz, sea la luz, y la luz fue. Aún la nada tuvo que producir algo cuando la voz de Dios le habló. Aún la nada tuvo que producir algo cuando la voz de Dios le habló. Y por último, de esos 3 puntos, algo que comúnmente no tendemos a notar en la creación, es que sin Él pronunciarlo, la voz de Dios creó lo que era necesario para la existencia de lo que Él había ordenado que existiera. Y dicho de otra manera, más sencilla, y mi intención tampoco es profundizar en eso hoy, ni entrar en una discusión filosófica, cuando Dios habló, sin Él ordenar que sea, fue lo primero que Dios creó, o de la primera cosa que Dios creó fue el tiempo mismo. Porque no fue hasta que Él creó la luz y dividió el día y la noche que el concepto de tiempo tendría sentido. Si Dios no hace eso, el hablar de segundos, de minutos, de horas, no tuviera sentido. Es algo que fácilmente ni en nuestro lenguaje existiera. Hablar de ayer o de mañana, de lo que pasó, de lo que ha de venir, no tendría sentido. ¿Cuán poderosa es entonces la voz de Dios? Salmo 33, del 8 al 9 dice, que toda la tierra tema al Señor, que le teman todos los habitantes del mundo. El Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. Salmo 19, versículos del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay un lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. De continuo la creación da testimonio del Dios que le creó por orden de su voz. No es una voz audible, no es una voz que podamos escuchar o diferenciar, pero sí se nos hace visible y tangible por medio de lo que vemos y de lo que tocamos. Y si me voy más allá, aún por aquellas cosas que ni vemos
ni tocamos, pero podemos demostrar o sentir sus efectos, como la gravedad, el magnetismo, la óptica, etc. Su voz está escrita desde la creación, desde el inicio de la existencia, en todo lo que ha sido escrito, en todo lo que ha sido creado. El sol, la luz, los animales, las aguas, la tierra, es voz escrita de Dios por medio de lo que Él ha creado. El segundo punto es la voz de Dios en los profetas. ¿Qué era un profeta? Dios elegía a ciertas personas, no por algún mérito de esa persona, sino porque Él quería elegir a esa persona para hablar a su pueblo. Dios hablaba a un profeta y el profeta entonces exponía lo que escuchaba de Dios al pueblo. No hablaba Dios directamente al pueblo, sino que hablaba por medio de su profeta, pero lo que el profeta hablaba era entonces voz de Dios. Y el profeta hablaba para amonestar o para hablar de eventos presentes en ese momento, como para hablar cosas que habrían de suceder a corto, mediano o largo plazo. En ese sentido, vemos que Dios llamó a Moisés desde una zarza ardiendo, le dio palabra para libertar a Israel de Egipto, le declaró los mandamientos en el monte Sinaí y en el desierto le fue declarando demás órdenes para con el pueblo. Cuando el mar se dividió en dos, no fue porque Moisés le dijo, ábrete mar, o porque Moisés golpeara con una vara o por cualquier otra cosa que hiciera Moisés, sino porque cuando el pueblo estaba frente al mar y veía a Egipto que venía detrás de ellos, que Moisés clama a Dios, Dios le dice, ¿qué es lo que tú me clamas? Pasen en seco. Y por orden de Dios, las aguas abrieron y ellos pasaron en seco. No fue por lo que Moisés pudo proclamar, sino por la identidad del Dios que le dio aquella cosa que habría de proclamar. Llamó a Samuel, siendo aún niño, y declaró lo que había de acontecer con los hijos de Elí, también a quien debía ungir como primer y segundo rey de Israel. Lo usó para amonestar a Saúl cuando sus actos no fueron aceptables delante de él. Habló a Natán para amonestar a David después que éste tomara a Betsabé como su mujer. Habló a Elías para profetizar sequía, para que se mudara a un arroyo. Luego a Sarepta para amonestar a los profetas de Baal, para protegerle de Jezabel y para que profetice lluvia nuevamente. Mandó a Jonás a profetizar a la nación de Nínive que se arrepientan de su mal camino para que no cayera sobre ellos el castigo de la ira de Dios. Llamó a Isaías y le purificó sus labios con carbón en una visión. Luego lo usó para amonestar a reyes y declarar destrucción sobre el pueblo. Llamó a Jeremías cuando aún era un niño para que amonestara a reyes y declarar la cautividad de Judá. Habló Ezequiel para profetizar a un valle de huesos secos. Y voy a leer lo que dice en Ezequiel 37, del 1 al 7. Y ustedes me dirán si cuando los profetas hablaban y aquellas cosas que acontecían eran por el profeta o era por Dios quien daba lo que habría de decir. Dice Ezequiel capítulo 37, del 1 al 7. La mano del Señor vino y se posó sobre mí. Y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó, Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice. Huesos, voy a hacer que entre en ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carnes y de piel. Pondré también el Espíritu en ustedes y volverán a vivir.
Así sabrán que yo soy el Señor. Y Ezequiel dice, yo profeticé tal cual se me ordenó. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. No era lo que el profeta decía. Era la identidad del Dios que le dijo a ese profeta lo que habría de decir, que provocaba lo que esas palabras provocaban. Dios habló a estos profetas y ellos hablaron entonces al pueblo. En ese sentido, el pueblo recibió voz de Dios por medio de la voz de los profetas. Y lo que ellos oyeron y dijeron, lo tenemos escrito hoy aquí. Las palabras de Dios que provocaron hechos extraordinarios en el pasado, hoy están escritas en nuestra Biblia en tinta por una máquina. Por más bonita que sea la fuente, por más bien que sea esa impresión, por más grande que sea la tipografía, no crean nada en sí misma, sino que el poder de esas palabras que están ahí impresas vienen de la identidad del Dios que habló a esos profetas en su tiempo, que escribieron a mano lo que escribieron y que hoy la tenemos. La voz de Dios la tenemos escrita tanto en la creación como en la Biblia. Su autoridad y poder no recae en lo bonita de la impresión, sino en la identidad de Dios que le proclamó en primer lugar. Y estos mismos profetas recibieron voz de Dios para hablar también de aquel que habría de venir. Dice Isaías 9, del 6 al 7, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Y eso abre entonces paso al tercer punto, la voz de Dios encarnada. Ven un segundo. Dice en Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 5, y voy a saltar unos cuantos versículos. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el Verbo, o según el lenguaje original, el Logos, la palabra. Eso es lo que significa. Cuando dice el Verbo, dice la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por la palabra fueron creadas todas las cosas. La voz de la palabra fue lo que ordenó en el principio para que lo inexistente existiera y produjera entonces más cosas. Y la palabra se hizo carne, se hizo hombre y vino a este mundo, y la palabra fue Jesús, la misma voz de Dios encarnada. Y esa voz de Dios encarnada hizo diferentes milagros. Caminó sobre las aguas,
calmó la tempestad, multiplicó panes y peces, abrió ojos a los ciegos, lengua a los mudos, oídos a los sordos, llamó al muerto de 4 días de su tumba, y ese muerto tuvo que obedecer la voz de Dios y levantarse. ¿Quién tiene autoridad sobre lo creado para que le obedezca, sino aquel que le creó en primer lugar? ¿Quién tiene el poder para ordenar a las aguas que le sostengan mientras camina sobre ellas, o para que se calmen en medio de la tormenta, sino aquel que le ordenó en el principio del tiempo que se separen y descubran lo seco? ¿Quién tiene el poder para que 2 peces se multiplicaran a miles, sino aquel que le dijo a los mares, produzcan seres vivientes marinos y que se multipliquen? ¿Quién puede restaurar el cuerpo, sino aquel que tomó del polvo y puso su aliento en el hombre para darle vida? Que habló a multitud de huesos secos para que de ellos naciera nuevamente carne. ¿Quién puede, con la orden de su voz, llamar vivo al que está muerto, sino aquel quien dio la vida en primer lugar? Los hechos de Jesús son un reflejo de que Él era Dios, de que Él es Dios, el mismo Dios que vimos en la creación. Hebreos 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La voz de Dios está escrita en lo creado, está escrita en su palabra, en la Biblia, y también la recibimos encarnada en Jesús. Pero esa voz de Dios escrita también dice otra cosa, que me da paso a un cuarto punto. La voz de Dios ha sido ignorada por los hombres. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 23 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que han sido hechas, de modo que no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le hemos glorificado como a Dios, ni le dimos gracia, sino que envanecimos nuestros razonamientos y nuestro necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Profesando ser sabios, nos hemos hecho necios y hemos cambiado la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí Pablo habla de aquellos que no han conocido a Dios y de aquellos que han ignorado a Dios por completo. Pero yo quiero como que nosotros cojamos nuestra parte de esa porción de lo que Pablo ha dicho. Porque en su mayoría, tanto el que no ha conocido a Dios como a veces nosotros que hemos conocido a Dios, a veces vivimos como no tomando en cuenta a Dios. Y aun por aquellos que tienen concepción de Dios y tal vez no sirven a Dios, su concepto de Dios se limita solamente a la existencia de Dios, pero no a la rendición completa de su vida a ese Dios. Es algo como que creo que Dios es real, no le sirvo ni le tengo intención de dedicar mi vida a su servicio, pero sé que me cuida y me siento agradecido con Él porque me cuida y sustenta día tras día.
Eso es más común de lo que nosotros podemos entender. Recientemente escuchaba una entrevista o una conversación entre una persona que a sinceridad no conozco mucho y otro es un abogado que era candidato a diputado no hace mucho. Y por alguna razón están hablando de Dios. Y él dice, sí, pero yo creo en Dios. Y dice el otro, pero tú eres igual que esos fanáticos que van a la iglesia y que viven predicando a Dios. No, yo no soy ese tipo de cristiano. Y la humanidad vive como que si Dios fuera un Dios light, como que si Jesús fuera un Jesús hippie, todo amor, todo paz, tú no me quieres adorar, no hay problema. Tú crees que yo existo, no hay problema. No me busques, no me adores, no me tengas por Dios. Pero cuando tú tengas un problema en el trabajo, tú me pides que yo te voy a ayudar. Cuando tengo una enfermedad, tú me pides que yo te voy a ayudar. No estoy diciendo necesariamente que nosotros que hemos creído somos así. Pero no somos muy diferentes a veces en cómo concebimos a Dios. Pero lo que está en la mente de Dios, de quién es Él, va más allá. Y no se puede tener una visión tan corta de un Dios tan grande. Y lo que su voz nos dice en Romanos es que la creación misma, los árboles, los cielos, el viento, los animales, todo testifica de la grandeza de Dios, de tal manera que el ser humano no tiene ninguna excusa para ignorarle. El ser humano no tiene ninguna justificación para no adorar a Dios como a Dios creador de todo lo que existe, puesto que su poder, que su deidad y su posición extremadamente suprema es evidente por medio del testimonio de la imponente creación. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, que no es necesario que al impío se le predique el evangelio para que él reconozca que Dios es real y que él tiene que buscar ese Dios, porque la misma creación da testimonio de que hay un Dios creador que merece la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación. Pero, y ahí hablando de todos nosotros, a veces quedamos embobados cuando la base está llena y pegan el jonrón. A veces nos quedamos embobados con el último modelo de vehículo que salió. A veces nos quedamos embobados también con lo avanzado de la ciencia médica. Quedamos esclavizados del poder al sustentar ciertas posiciones, del negocio que puede generar muchas ganancias al año. Estamos muy entretenidos gastando, sintiendo placer, buscando un éxito que lo único que hace es distraernos para contemplar al Dios detrás de lo creado. Nos hemos limitado a maravillarnos de lo que ha sido creado y no de la voz que ha creado. El mundo habla también. El mundo tiene una voz. Y muchas veces esa voz es muy fuerte. Y nosotros preferimos escuchar la voz del mundo antes que la voz de Dios. Y cuando digo la voz de Dios, no es solamente a que nosotros vengamos a la palabra y leamos la palabra y escuchemos lo que dice la palabra, sino que esa voz de Dios en nuestra conciencia a veces también es audible. Porque a veces el mundo habla tan fuerte diciendo, ve dando scrolling en Instagram, y la voz de Dios te está diciendo ahí, no pierda el tiempo en eso que nos llena. Hay veces que nosotros estamos dejándonos volver sordos con la voz del mundo, con el trabajo, con las posesiones, con la idolatría de los hijos, de las mascotas, de lo que sea. Y no estamos atentos a lo que la palabra de Dios dice, a lo que la voz de Dios nos quiere decir. Pensemos por un momento, hermanos, en las profundidades del mar, que es tan inmensa que, por avanzado de la ciencia,
No es posible que un ser humano llegue a las profundidades del mar sin ser destruido por la misma presión del agua. O sea, le estoy diciendo de esa presión de la inmensa agua que Dios simplemente ordenó con su voz y fue creada. Dios es infinitamente más poderoso que esa presión de agua que destruye todo cuanto llega ahí. Y su ira es infinitamente más destructiva que esas aguas también. Yo no recuerdo si fue el año pasado, que hubo una noticia de una cápsula que introdujeron en los mares, no me acuerdo ni para qué fue, pero el fin es que hizo como implosión, no sé si ustedes recuerdan eso, que fue como que explotó para adentro, ¡boom!, por el mismo tema de la presión del agua. Y ahorita, mientras estábamos cantando, yo meditaba, y yo creo que fue el mismo Dios que puso para que la cantáramos de nuevo. La alabanza que dice, quiero escucharte hablar. Oigan lo que dice la canción. Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasar el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y son palabras muy bonitas, pero yo quiero, hermanos, que meditemos un segundo en lo hipócrita que a veces nosotros podemos ser delante de Dios, cantando cosas como esa. O sea, nosotros estamos diciendo, y no estoy criticando la canción no está para nada mal, para que no me malinterpreten. Lo que quiero es llevarnos a una conciencia. Que nosotros cantemos o digamos, Señor, yo te quiero escuchar. Yo quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser, y yo sé que me haría estremecer, que me haría llorar, que me haría reír, que yo quedaría rendido ante ti, que yo no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar, y que pasaría todo mucho tiempo así, sin querer nada más. Pero descuidamos nuestro tiempo de oración, descuidamos muchas veces nuestro tiempo de lectura. No somos capaces de contemplar a Dios por medio de lo creado. Entonces a veces cantamos cosas que a veces ni siquiera entendemos. Que la voz de Dios es audible constantemente para nosotros, amonestándonos, dirigiéndonos, llevándonos hacia Él. Y en medio de las tentaciones, la voz del mundo habla fuerte y preferimos escuchar la voz del mundo que escuchar la voz de Dios. Pero también esa voz escrita de Dios dice, en Hebreos 3, versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2 dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Eso no lo dice Juan escribiendo la carta, eso lo dice Dios con su voz. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El Dios que en el principio creó todo lo que existe por su voz, que habló por medio de sus profetas con su voz, que descendió desde los cielos y se hizo hombre de carne y hueso, que encarnó su voz, nos ha estado hablando constantemente por medio de su creación, por medio de su palabra escrita, por medio de la vida de Jesús. Y si alguien no le ha conocido hoy, el punto es que abra hoy tus oídos, porque la voz creadora de todo lo existente te llama hoy por tu nombre, para que abra la puerta de tu corazón
y le dejes pasar para que recibas la salvación eterna del alma por medio de Jesús. Nuestras almas necesitan urgentemente que la voz de Dios, así como fue escrita en lo creado, en la Biblia, en la vida de Jesús, también esté constantemente escrita en nuestros corazones. Y yo no quisiera hacer hoy un llamado como comúnmente se hace, pero sí quisiera que meditemos un momento y pensemos en el sinnúmero de ocasiones